Es martes 18 de junio del 2024, sale el sol en Bogotá, aquí están las noticias. Lo que usted necesita saber, cada media hora en la FM de RCN. Con Cauca, el ingenio de los colombianos. Falleció Emma Mercedes Zipuján, es la madre del niño de 12 años que había perdido la vida en el ataque a una patrulla del ejército en la vía Corinto-Miranda. Abre nueva convocatoria en Bucaramanga para aplicar nuevas tecnologías para tratamiento y disposición de residuos sólidos que se podrían implementar en el Carrasco para reemplazar el relleno sanitario. Atención porque se duplican casos de feminicidios en Atlántico. La Asociación de Mujeres en el departamento exige acciones para garantizar la seguridad en esta población. Más de 30 muertes violentas se registran hasta ahora en este año. 9:12. Todas las noticias en la FM de RCN. Mañana 14 minutos está con nosotros el doctor Jaime Duzán, presidente de Colpensiones. Señor Duzán, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, señor Vélez. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, señor Duzán. Gracias por darnos unos minutos. Muchas preguntas hoy frente al sistema de pensiones y cómo queda en Colombia. Pero tal vez una pregunta para arrancar este diálogo, señor Duzán, sería ¿cuál cree usted es la mayor diferencia entre lo que había y lo que hay ahora? Pues en primer lugar, digamos que hay un solo régimen pensional a partir de que la ley sea sancionada por el señor presidente de la República. Los fondos que antes pensionaban, denominados fondos privados, serán solamente fondos de ahorro para la gente que quiera tener un ahorro superior al 2.3 salarios mínimos y quiera mejorar su pensión, que en adelante no serán subsidiadas. Las pensiones altas no serán subsidiadas. Una persona consignaría en Colpensiones de base de 3 millones de pesos más o menos, y si quiere una pensión superior ahorra sobre 5 o 6 salarios mínimos, pone 2,5, 3 en un fondo que se llama fondo pensional. Ese es un punto importante. Solo Colpensiones pensionará después de procedimientos acordados en la ley. Segundo, hay un régimen de pilares que va a tener la posibilidad de que los colombianos que tienen dificultades para pensionarse puedan tener un bono pensional. El solidario, que puede ayudar definitivamente a más de 3 millones de colombianas y colombianos que están en la pobreza extrema y que definitivamente no podrán pensionarse en Colombia. Otro tema importante es que se crea un fondo que será manejado por el Banco de la República y que será un fondo que es el apoyo a este proceso hasta el año más o menos 2070, y ese fondo pues tendrá intereses que los definirá con las entidades que quieran manejar los recursos del fondo, y que eso lo determina autónomamente el Banco de la República. Es importante igualmente que los derechos adquiridos de todas las colombianas y colombianos se respetan, igual en la transición se respetan derechos que tienen mujeres y hombres para que puedan pensionarse. Igual importante que la gente que tenga unas semanas determinadas por la ley
si cumplen la edad y le faltan semanas, puedan descontársele después de su pensión para completar sus semanas y mantenga la pensión hasta el momento de su muerte y puedan ser sustituidas si tienen familiares. Igual importante que se crea un comité de vigilancia con la participación de la sociedad civil, el gobierno, las organizaciones sociales, empresariales. Igual se amplían los integrantes de la Junta Directiva de Colpensiones y tenemos un trabajo que nos permite ir buscando cómo resolver los temas de las peticiones de comunidades indígenas, comunidades afros, las comunidades especiales que no han tenido, digamos, una atención por parte del Estado colombiano. Digamos, ahí hay aspectos importantes y fundamentales, además de que es la reglamentación del artículo constitucional que obliga al Estado y la sociedad colombiana a estar pendiente de las pensiones para la vejez de millones de colombianos que tienen derecho a pensionarse. Ustedes saben, hay 25 millones de colombianos activos laboralmente. De ellos, lamentablemente, no cotizan cerca de 13 millones de colombianos, y esa va a ser una tarea importante y se resolverá en la medida en que haya mayor generación de empleo, que la reforma laboral ayude, reactivación económica, etcétera. Carlos, creo que eso es tema muy importante y vitales. Señor Dusan, las personas, ¿esto es para todo el mundo o hay personas que quedan en un régimen de transición? Sí, las personas que quedan en régimen de transición son de estas que habla la ley, hombres de 900 semanas y que cumplan la edad, mujeres de 750 y que cumplan la edad, han un proceso de transición para que esas semanas que le faltan se puedan completar con recursos pensionales cuando una vez Colpensiones les decreto de pensión. Es decir, esas personas que tengan más de 900 semanas y la edad no quedarán regidas bajo esta nueva reforma pensional. Ellos tendrán la posibilidad, al contrario, de tener pensión. Explíqueme eso mejor. A ver, una persona que tenga 57 años y no tenga completa la semana para el caso de mujer, es decir, que tenga más de 750, puede completar su tiempo para pensionarse. Igual hombres que tengan 900. Es decir, que esa transición les permite llegar. Y una persona que tenga 900 semanas, tenga la edad, no queda regido bajo este régimen de pensión. Esas personas quedan en la transición. Quedan en la transición. Es decir, lo rige la manera anterior de cotizar las pensiones. Sí, señor. Sí. Tiene pregunta don William Calderón. Así es, doctor Dusan. ¿Tenemos garantía de que el sistema no va a colapsar una vez entre el nuevo modelo a mediados del 2025? Porque es que ahí era donde estaban puestas gran parte de las advertencias en los debates en el Congreso, que era prudente esperar al menos un año más mientras Colpensiones se organizaba. ¿Tenemos garantía de que Colpensiones tiene cómo administrar el volumen de pensionados que le va a llegar? Sí, claro. Por eso se planteó un año de vigencia de la ley y 2 años de transición para que la gente defina más allá de 2.3 salarios mínimos a dónde quieren tener más ahorros si lo requiere. Realmente un promedio en Colombia no pasa realmente de 2,5 salarios mínimos, que más o menos son los contenidos en la ley. Quien quiera mayor pensión, una persona que quiera hasta 25 salarios mínimos, sencillamente cotiza. Ahora, la transición para pasar el personal de los fondos privados a Colpensiones es fácil. Ustedes saben que los fondos privados de pensiones son de los bancos y los bancos están muy activos tecnológicamente, tienen toda la tecnología nacional e internacional y Colpensiones igualmente está preparada tecnológicamente y lo que sencillamente es un paso, eso no es llenando una ficha ni sacando fotocopia de 150 de la cédula de la ciudadanía ni haciendo un Excel. Esto está tan moderno, pues ustedes tienen 1000 redes modernas y uno prende un celular y los escucha, prende un computador y los escucha, prende un radio y los escucha. El mundo está tecnológicamente activo y Colombia está tecnológicamente activada. No entiendo por qué la gente se preocupa si la tecnología está ahí, está inventada, nada nuevo hay que hacer, distinto a crear las comisiones necesarias una vez se haga la reglamentación entre los fondos
pensionales y Colpensiones para hacer los traslados de manera ordenada, disciplinada, con responsabilidad, uno y otro, y esa es la garantía que van a tener precisamente los afiliados a los fondos privados y a Colpensiones, y nosotros hemos demostrado que hemos mejorado notoriamente nuestro sistema tecnológico, pero notoriamente es bueno que nos visitaran. Igualmente que hemos resuelto historias laborales, los temas en relación que tenemos con los juzgados de Colombia, tenemos convenios tecnológicos con el Consejo de Estado, con la justicia colombiana, avanzamos en tecnología con los bancos del país, que pagan nuestras pensiones en más del 95%, y tenemos muy buen trabajo y mucha ayuda mutua de estas instituciones y Colpensiones. Lo de esa pensión hay que desaparecerla. Cuando el presidente, el doctor Gustavo Petro, planteó el tema de hacer una reforma pensional, nosotros nos preparamos, estamos preparados este año y medio largo, desde que iniciamos a buscar las mejores relaciones tecnológicas. Tenemos un acuerdo con la empresa de teléfonos de Bogotá que está bien avanzada en ese campo. A través de ellos hemos hecho un acuerdo con la empresa telefónica de España, con Indra, y hemos hecho acuerdos igualmente con importantes empresas tecnológicas de Colombia que están muy avanzadas. Esto está inventado. Esto no hay que inventarlo. Hay cosas supremamente avanzadas en nuestro país que nos da mucho orgullo, de empresarios privados que han avanzado. Nosotros tenemos acuerdo con Microsoft, tenemos acuerdo con todas estas entidades, porque Colpensiones es una empresa industrial, comercial y financiera, y estamos preparándonos notoriamente para eso. Y precisamente ayer, una vez que terminó la reforma, reunimos nuestra junta directiva, nuestro equipo de gabinete de Colpensiones, nuestros directivos en general. Estamos avanzando en esa materia y tengo la convicción que en un año estamos bien preparados y hemos integrado a partir de la próxima semana las comisiones de reglamentación que las hacemos bajo el liderazgo del Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda y Colpensiones, y avanzaremos para cumplir con esta importante responsabilidad que nos ha entregado el gobierno y el Congreso. Bueno, pues Dios lo oiga, ¿no? Porque eso sí, pasar de 3 millones a 10 millones o más, así de un momento a otro, bueno. Que empezaron con 100.000 y ahora tienen 10 millones y andan muy bien. Yo me acuerdo cuando los bancos uno tenía que hacer cola para cobrar. Ahora mete el dedo en un aparato, esos modernos que tú estás utilizando, y traslada la plata donde quieres y uno tiene. En cosas más chiquitas, lo del Banco Agrario, los famosos subsidios y todo eso, imagínese, claro. Eso no funcionó, todo el tema de salud, pues entienda las prevenciones y el temor que tienen muchos colombianos, porque las cosas en un nivel menor no ha funcionado. Las prevenciones se las generan ustedes, algunos medios de comunicación o alguna gente que era rival, perdóname, me está preguntando, yo le digo, gente que era rival de la política del señor presidente de la República, pero ya hay una ley aprobada y nosotros tenemos una responsabilidad que vamos a cumplir, y el gobierno va a cumplir y Colpensiones va a cumplir, y entonces yo al contrario, lo que he hecho es contribuir para que la gente tenga una buena información y no generemos pánico innecesario, que no existe pánico pero no en este momento en Colombia. No es un tema político, es un tema basado en la experiencia de lo que hemos pasado hasta el momento. Pues yo tengo muy buena experiencia y nos ha ido supremamente bien. Cuando llegué a Colpensiones tenía un Renault 4, ahora estoy buscando más o menos un metro grande, un camión grande en tecnología, y eso es lo que hemos logrado, y de tal manera que mis pensionados que superan los 1.700.000, que se les pague el último de mes, estamos decretando pensiones en 45 días, estamos atendiendo nuestros 85 puntos en Colombia, tenemos nuestras redes muy bien adecuadas. El año pasado tuvimos una visita en nuestra publicidad de Colpensiones de 17 millones de colombianos, incluye con ayudas importantes de medios de comunicación como ustedes, y en general estamos avanzando positivamente para cumplir con esta importante tarea y esta reforma que va a beneficiar a cientos de miles de colombianos. Sí, bueno, ojalá así sea. Le deseamos la mayor de las suertes por el bien de los colombianos. Gracias. Pero entonces mi pregunta iba hacia la sostenibilidad de todo esto en el tiempo, porque ya usted mismo lo estoy leyendo aquí en una entrevista en El Tiempo, donde usted dice que en 5 o 10 años vamos a tener que aumentar la edad de pensión, porque finalmente pues el tema no es sostenible en el tiempo. Es decir, se hizo una reforma. No utilicé la palabra sostenible. Yo lo que he dicho es que en la medida en que la gente dure más, la gente va a durar más. Cuando Bolívar murió tenía 46 años, ¿no es cierto? Mi madre murió en 96.
y la gente está mejorando en este momento. La expectativa de vida está aumentando. Y además han mejorado los recursos de la gente, los salarios. Si en 10 años, 8 años, nosotros logramos que la gente cotice en Colpensiones, mejore su cotización, que los jóvenes se ocupen de ahorrar para su pensión, que los empresarios contribuyan con sus trabajadores, que el gobierno contribuya con la disciplina y la eficacia y las acciones, algún tiempo, como el debate que hicieron en España, como lo hicieron en Francia, como lo hicieron en Canadá, como lo hicieron en México, lo hicieron en Chile. Pero entonces sí se va a tener que aumentar la edad. Pues yo tengo la opinión, no sé si en 10 años viva, pero yo tengo la opinión que hay que ir revisando progresivamente, así como se han aumentado mermado impuestos, eso de análisis que en el momento de la economía mundial y la economía nacional se reflejen. Ustedes vieron, por ejemplo, en el periodo de la crisis económica tan fuerte que tuvimos con la pandemia, todos los modelos del mundo fracasaron, hubo encuentros de los 20 grandes, etcétera, no tuvieron una solución unánime en esa materia, no nos pusimos de acuerdo nunca en tener una sola vacuna, por ejemplo, porque ahí hay confrontaciones y intereses económicos, pero hoy lo que nos interesa en el gobierno del señor presidente Petro es poner en vigencia esta ley, revisar que todo se cumpla, o que la gente pague sus contribuciones, tanto trabajadores como empleadores, que hagamos un elemento tecnológico, que evitemos que los recursos se desvíen, que trabajemos con eficacia y eficiencia y solidaridad y buen criterio, respeto de nuestros funcionarios y a quienes prestamos el servicio, y definitivamente podemos avanzar con mucha tranquilidad para que el mundo y Colombia avance. Nosotros somos un país estable, por fortuna, en el campo del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, de los organismos de control, de los empresarios son estables. El país, yo creo que va bien en la economía, y hay crisis que son normales, porque es la normalidad que pasa en el mundo. Estados Unidos está en una crisis de la inmigración, en la confrontación política que tienen hoy. Europa, miren usted la dificultad que hay frente a dos eventuales guerras muy complicadas, los rusos y Ucrania, los israelíes y los palestinos, y todo eso incide el cambio climático. Yo creo que eso hay que analizarlo con un criterio de responsabilidad e inteligencia que le corresponde a los líderes del mundo y a quienes ejercemos las funciones públicas. Doctor Jaime, buenos días, lo saluda Juan Lozano. Hola, mi querido ministro, ¿cómo estás? Un abrazo. Igualmente, doctor Jaime. Le cambio un poco de tercio para preguntarle por el tema de la forma de aprobación y del último debate. Muchas voces en las últimas horas de juristas muy expertos, de exmagistrados, diciendo, hombre, en vez de haber sesionado sábado, domingo, lunes, optaron por omitir el debate, no le dieron la palabra a la oposición, personas que no estaban en la comisión nunca pudieron hablar sobre unos artículos críticos. Usted que también fue senador y muy destacado, doctor Jaime, que conoce muy bien, sí señor, y que usted conoce muy bien la ley quinta, ¿cómo ve el tema hacia la Corte? Este flanco que se abre de debate sobre la inconstitucionalidad por haber omitido el debate como lo reglamenta la ley y como lo establece la Constitución. ¿Qué opina usted de ese debate constitucional? Bueno, digamos en primer lugar que el proceso estuvo bien tratado. El debate se dio en la Comisión Séptima del Senado, en la plenaria del Senado, se debatió en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, y un gran debate, hasta impedimentos de más de 70 honorables representantes, como un método y una acción de la oposición para dilatar al máximo la aprobación de un proyecto tan importante. Y finalmente se utilizó la propia ley quinta que lo permite. Su señoría, que fue senador, conoce de este tema, y sencillamente se utilizó el procedimiento, así se hizo en un presupuesto nacional, en varios presupuestos nacionales, en varias leyes, para evitar la conciliación. Se tomó un texto que fue aprobado por el Senado, la Cámara lo acogió y eso es legal. Ahora, miles de opiniones de abogados, mi querido ministro, se dan. Donde hay 3 abogados hay una discusión que no se pone de acuerdo nunca, y supongo que donde hay 4 hay un pleito. Hay exmagistrados que opinan, que proponen demanda, pero eso es sencillamente una responsabilidad
de la Corte Constitucional, y quien nos demandan, el gobierno colombiano ha dicho siempre que respetará la decisión. Yo creo que el gobierno va a defender en la Corte Constitucional, porque realmente, en mi opinión, y en la opinión de los que presentaron la proposición y quienes votaron en la Cámara de Representantes, que fue la absoluta mayoría calificada, están de acuerdo que el procedimiento se hacía conforme a la Constitución y a la Ley Quinta. Lo que ellos dicen, doctor Jaime, lo inconstitucional no es adoptar el texto de Senado, sino adoptarlo sin discusión, sin una deliberación amplia, porque además había muchas proposiciones. Si llevan, doctor Juan, si llevan las grabaciones de 40 horas, 50 horas en la Cámara de Representantes, yo estuve en todo el debate. En la Comisión Séptima estuve en todo el debate. Participé en más de 50 foros con gremios y organizaciones sindicales, populares, cívicas, inclusive en el campo internacional, participamos de esta ley. Y en general la ley está bien debatida. Lo que pasa es que hay una visión distinta tanto de los sectores privados, hay una visión distinta de los juristas, de los profesores universitarios. En general hay una ley, y la ley sencillamente va con todo el constitucional, y es la Honorable Corte la que determina eso. Mientras tanto, el gobierno la sanciona y empieza a ponerla en práctica, haciendo la reglamentación en un periodo de un año y empezando a actuar como es hoy ley de la República. Si se cae, pero hoy hay una ley de la República y tenemos que actuar sobre la base de la ley de la República. Los otros son fantasmas. Yo creo que esos fantasmas hay que desaparecerlos. Cuando el presidente se posicionó decían, aparecieron los fantasmas, que el dólar subía a 6.000, que el planeta se iba del país. Y yo creo que hoy hay una tranquilidad y hay una estabilidad económica y política en general que es bueno para la democracia colombiana. Sí, doctor Dusan, lo que pasa es que sobre esto ya se ha pronunciado la Corte y ya ha sentado jurisprudencia, y aunque usted diga que es que ya hubo debates en las comisiones, pues es que no estaban en el debate de las comisiones, estaban en el debate de la plenaria de la Cámara de Representantes, que es un estadio del proceso legislativo. Yo estuve en el debate de las comisiones. Sí, pero no, es que no hubo debate en la plenaria. Y la plenaria de la Cámara es un estadio del proceso legislativo que constitucionalmente tiene que cumplirse. Yo creo que busquemos las grabaciones. En la plenaria intervinieron los voceros de todos los partidos políticos. Dieron opiniones y presentaron... En la plenaria acogieron el texto del Senado, doctor Dusan. Pero tú me estás preguntando, permítame responderte, porque es que yo estuve allá. Intervinieron los voceros de todos los partidos políticos. Intervinieron los sectores sociales que les dieron aval en los foros que se plantearon. Intervino el gobierno, intervino el presidente de Colpensiones, pero además hubo más de 100 proposiciones que fueron presentadas. Si la gente presenta una proposición para modificar un artículo, la ponencia, que era de 95 artículos, y fueron muchas las propuestas y la iniciativa que presentó, la gente es estudiosa. La Cámara de Representantes tiene muchos jóvenes y brillantes además, y estudian el tema, que había una acción política, se está ejerciendo la ley de oposición política y está bien, y en democracia los votos son los que definen. Por fortuna se silencian los fusiles en el país, y hay que hacerlo, y opina el verbo, y eso es muy importante en el debate de un país que se fortalece en su democracia, y eso es lo que tenemos que hacer. Hay ley, nosotros no vamos a definir, ni usted ni nosotros, menos yo, que soy un funcionario público, sino la Corte Constitucional definirá, y lo que falle la Corte tiene la obligación del Gobierno Nacional de cumplir. Entonces, señor Dusan, como para ir cerrando y agradeciéndole muchísimo su a usted muy intervención acá y su explicación, los colombianos podemos estar confiados de que este nuevo sistema es un sistema sostenible en el tiempo. Sí, señor. Vamos a tener que hacer una reforma. Vamos a tener que hacer una reforma en unos años. ¿La ve usted probable? No la veo, porque definitivamente el fondo va a ser un fondo que da rentabilidad. Los recursos de la gente que pasa con pensiones de los fondos privados tienen los recursos. Los fondos privados tienen en este momento más de 385 billones que son de sus afiliados, y esos que pasan a Colpensiones tienen la sostenibilidad porque han hecho el ahorro para pensionarse. Sencillamente Colpensiones recibe esos fondos. Te pongo un ejemplo, mi querido Carlos. El año pasado se pasaron más de 140.000 personas a Colpensiones de los fondos privados de pensiones, y el traslado de los recursos que hicieron a Colpensiones superaron los 14 billones. Lo que quiere decir es que ahí hay una estabilidad en ellos,
y ellos son responsables, los fondos privados. Usted han escuchado a ellos que tienen los recursos invertidos, inclusive internacionalmente, en la banca internacional, y tienen un buen pago de intereses. Han tenido la pandemia, mostraron algunas falencias por la crisis, pero en general son sostenibles. Y el gobierno nacional en la ley propuso que fuera un fondo que lo manejaría la Junta Directiva del Banco de la República, y esos recursos se mantienen ahí como las reservas para el pago de pensiones, en la medida en que la gente los va cumpliendo y los ahorros la gente los va a ir estimulando. Confiemos en que eso pase, esa es la responsabilidad del gobierno, señor presidente Petro, lo ha dicho la señora ministra del Trabajo, lo ha dicho el señor ministro de Hacienda, el equipo económico del gobierno está unificado en eso, y nosotros en los estudios y análisis actuariales que hemos hecho con nuestro equipo económico en Colpensiones igualmente, así lo vemos. Pues nos damos la bendición, esperemos que todo lo que usted dice sea lo que es, y la vida y el tiempo le dé la razón, y que los que tenemos dudas, ¿cierto?, que no tiene nada que ver con una cosa política, ¿no?, sino que también hemos visto el tema, se acallen nuestras dudas y estemos tranquilos y pensionados cuando llegue el momento. No hay cosa más importante, Luis Carlos, que la duda. Yo que soy maestro de escuela, me encantaba mucho que los niños me preguntaran sobre las dudas, porque eso se permiten aclarar. Te doy un abrazo, muchas gracias, saludos a toda la mesa. Igualmente. Ministro, un abrazo. Ojalá sea así, ojalá sea así. Un abrazo, doctor Jaime. Bueno, el doctor Jaime muy seguro de lo que dice, ¿no? Ojalá sea así. La Corte tiene la última palabra. Sí. Pero son dos cosas, ¿no? Lo jurídico, que la Corte va a determinar si los procesos fueron y se dieron y tal. Veo que el ministro Velasco ha dicho que van a tratar de sacar un documento adicional para subsanar los errores que se pudieron cometer anteriormente. Esperemos que esto sea así. Yo no sé si eso es así. Eso es una discusión jurídica y una discusión económica sobre la sostenibilidad del modelo, que el doctor Jaime Duzán acá acaba de decir que él considera que esto sí. Y ojalá sea así. Y ojalá todos seamos felices en el país de las maravillas. Ojalá. De todo lo que dice el doctor Duzán, tal vez lo único que da tranquilidad, Luis Carlos, es que la última palabra la tiene la Corte Constitucional, y no es ni lo que diga el doctor Duzán ni quienes estuvieron allá, sino la Corte Constitucional. Y por el otro lado, sí hay un temor muy grande, porque es que hay que recordarlo, es el gobierno que no sabe ni siquiera pagar una nómina. Entonces ahora resulta que somos nosotros que nos inventamos que, a ver, el tema de los giros en el Banco Agrario fue un fracaso, el tema del cambio del modelo de salud para los maestros, el doble pago de la nómina en el Ministerio de Hacienda, pagan exacto doble, pero ahora nos inventamos eso. No es que el doctor Duzán, pues me gusta que sea positivo, pero también a veces suena como charlatán. ¿Cómo es? Como quieta Margarita, se le tiene la pomada para eso para se llama de cabeza, culebrero. para el sarpullido se le tiene. Lo que yo anticipo es que el debate en la Corte va a ser un debate muy intenso y muy complicado, porque hay un grupo muy grande de congresistas que no son de la comisión, que no tenían por qué participar en las audiencias y que al final ni siquiera pudieron levantar su voz ni presentar ninguna proposición, porque vino el pupitrazo que aprobaba todo lo del Senado. Entonces el debate es muy álgido, porque lo grave no es que hayan adoptado lo del Senado, como le preguntábamos al doctor Duzán, es que se adoptó sin discusión. Entonces imagínese usted los prepensionados o pensionados que votaron por un representante a la Cámara que está en la Comisión Segunda. Esos colombianos se quedaron sin representación en el Congreso porque a su representante, al que eligieron, nunca le dieron la palabra para intervenir en este debate. Eso justamente es lo que ha señalado como inconstitucional y causal para tumbar otras leyes en antecedentes pasados las altas cortes. Yo descargué, por si las moscas, Luis Carlos, toda mi historia laboral en Colpensiones. Por si acaso. Sí. Bueno, vamos a ver. Las 9:40.